Génesis capítulo 2, desde versículo 4 al 7. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos doblegamos delante de su santa presencia, reconociendo que necesitamos de usted. Cada segundo, cada instante de nuestra vida depende de usted. Dependemos completamente. Pedimos que usted guíe la exposición de esta palabra, que su pueblo sea edificado, que crezca en gracia, en conocimiento, sabiduría y en piedad, Señor. Que glorifique su nombre en todo, que su reino avance, que nosotros menguemos. Cristo tome el trono de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar nuestra serie sobre la familia cristiana. Y en el día de hoy veremos la masculinidad bíblica. La masculinidad bíblica. Cuando nos preguntamos en la actualidad, ¿qué significa ser hombre? En nuestra cultura no hay una idea clara de qué es ser hombre. No hay un perfil, no hay un tipo, no hay un prototipo, no hay un modelo definido de qué es ser un hombre. Si usted va y sale de este lugar y comienza a hablar con personas y comienza a pedirle una definición de qué es ser hombre, que definan qué es ser hombre, la mayoría no va a dar una definición clara, van a titubear, que puede ser esto, que esto. No hay una definición clara de qué es ser hombre en nuestra cultura. Sin embargo, las Escrituras muestran claramente el perfil de un hombre bíblico, de la masculinidad bíblica. Muestra características que identifican la masculinidad, que identifican o que definen a un hombre. Y en el día de hoy nosotros veremos esas características. A pesar que estamos en una cultura que no sabe definir y aún está distorsionada la masculinidad, nosotros somos cristianos. La base de nuestra fe, la norma, la regla de nuestra fe es la palabra de Dios, y ella define nuestros patrones. Y la palabra de Dios define los patrones bíblicos de la masculinidad, da las características, las cualidades que hacen la diferencia entre un hombre y una mujer. Nosotros acabamos de abrir aquí en Génesis y el versículo 7 dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué podemos ver aquí? En Génesis capítulo 2, versículo 7. Vemos lo siguiente: los géneros fueron creados por Dios. Dios es quien crea un género masculino y un género femenino. El género es bueno, dado y definido por Dios. Y esto
a nosotros como iglesia debe quedarnos claro. Por la siguiente razón, que hoy en día los principios cristianos están siendo bombardeados por una cultura inmoral, por una cultura que ha pervertido los roles bíblicos, que ha pervertido la definición de los géneros. Por eso nosotros debemos entender claro que es Dios quien crea los géneros. Y los géneros son buenos, son dados y definidos, grábese esa palabra, definido por Dios. Es decir, lo siguiente: si el hombre fisiológicamente nace como hombre, eso quiere decir que es hombre. Si la mujer nace fisiológicamente como mujer, eso quiere decir que es mujer. ¿Por qué? ¿Quién define el género? Es Dios. Dios ya nos crea con un género definido. Y debemos aclarar lo siguiente: el género no es un constructo social. ¿Qué quiere decir eso? Una idea o percepción de género que el mundo o la sociedad que nos rodea ha definido. O sea, el género no es por causa de nuestro contexto, por causa de nuestro entorno. No. Es Dios que ya lo definió al momento de nosotros ser gestados, al momento de nuestro nacer, ya venimos con un género. Y no es nuestra cultura, no es nuestro contexto, no es la sociedad que define quién yo soy como género. No. Y la base de este estudio sobre la masculinidad bíblica, yo la saqué de una aula del Ministerio 9 Marcas. Y el Ministerio 9 Marcas dice lo siguiente en relación a que el género no es un constructo social. Esta perspectiva rechaza la bondad y la naturaleza creada y dada por Dios del género. Dice que el género no es algo dado, sino plástico. Es maleable, puede adaptarse o cambiar con los tiempos, definido por la cultura o por uno mismo, para que los individuos puedan adoptar diferentes expresiones o identidades de género. Esta visión dice que el cuadro bíblico de la masculinidad y la feminidad nos esclavizan en un dualismo de géneros. Los nuevos pensadores prometen hoy libertar abiertamente todo un espectro de expresiones de géneros a todos. Eso es lo que define el Ministerio 9 Marcas. El constructo social. Entonces nosotros debemos entender claramente que a la luz de la palabra es Dios quien crea los géneros, tanto masculino como femenino. Entonces al momento de nacer, nosotros ya tenemos fisiológicamente definido nuestro género. Y no tiene que ver con los aspectos externos como esta cultura postmodernista e inmoral quieren hacernos creer. Por eso que es importante nosotros afirmar esto. Es Dios quien crea el género. Y el género, la diferencia de género es buena, dada y definida por Dios. La Biblia comienza afirmando que los hombres y las mujeres están hechos igualmente a imagen de Dios. Por tanto, comparten igual valor, estimación, dignidad e importancia. No hay superioridad ni inferioridad. Eso tenemos que aclararlo. Ambos son iguales ante Dios en cuanto a valor, estima, dignidad e importancia. Pero cumplen roles diferentes.
son funcionalmente distintos. Cumplen diferentes funciones. Ambos somos diferentes en cuanto a nuestras funciones. Es Dios quien creó y definió los géneros. En este caso, en el día de hoy, estamos hablando del género masculino. Entonces, la primera cualidad, la primera característica en cuanto a la masculinidad bíblica es que Dios la creó. Dios la creó. Y esto es bueno, dado y definido por Él, por Dios. Dios definió las cualidades distintivas que debe tener un hombre a la luz de la palabra de Dios. Es Dios quien definió las cualidades peculiares, distintivas de la masculinidad, de qué es un hombre. Dios es quien crea la masculinidad. Dios es quien crea el género masculino. Y quien define las características que debe tener el hombre es Dios. No es un constructo social, no es la sociedad, no son las ciencias sociales, no es el humanismo secular, no, es Dios. Es Dios quien define qué es o quién es un hombre. Cualidades distintivas que definen, que califican a un hombre. Entonces, en primera instancia, es Dios quien creó el género masculino. Entonces, el género masculino es bueno, es dado por Dios y definido por Dios. Entonces, la primera característica es que Dios creó el género masculino. Y aquí vamos a ir viendo, conforme a la palabra de Dios, qué significa ser un hombre bíblico. ¿Qué significa la masculinidad bíblica? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? Porque Dios la crea y Dios define qué es la masculinidad. Y ahora vamos a ver esa definición. ¿En qué consiste? Génesis 2:15 dice lo siguiente: tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ahí, esa palabra, y lo puso. ¿Qué está mostrando Dios aquí? Simplemente con esa expresión, y lo puso. Dios coloca al hombre para que sea líder. Dios le da autoridad al hombre sobre el huerto del Edén. Solamente Adán, el hombre, recibe el mandato de trabajar y cuidar el huerto antes que fuese creada la mujer. Es Adán. Entonces la masculinidad bíblica consiste en la autoridad, en la lideranza, esa característica peculiar, intrínseca que el género masculino tiene para liderar en primer lugar su familia, su casa, su esposa, sus hijos, el trabajo y un sinnúmero de funciones en este planeta. Entonces, el liderazgo que el hombre tiene intrínsecamente es dado por Dios. Lo vemos aquí, es Dios quien pone a Adán en el huerto del Edén. Es Dios quien le da esa autoridad. Es Dios quien le otorga la lideranza a Adán. Y Adán es un representante legal de nosotros, de los hombres. Él es la cabeza
El liderazgo, este liderazgo que Dios le da a Adán, se ejerce conforme a las Escrituras. Entonces, cuando Dios coloca a Adán en el huerto del Edén, Él le da la autoridad, le da la lideranza al hombre para dirigir en este planeta. Pero juntamente con eso Dios le da principios, Dios le da guía, Dios le dice lo que debe hacer en cuanto a su liderazgo, en cuanto a su autoridad. Es Dios quien da ese liderazgo. Es Dios quien coloca a Adán en el Edén para liderar, para tener autoridad. Y aquí el Ministerio 9 Marcas da una ilustración en relación al liderazgo del hombre y las relaciones del hombre y de la mujer. Da una ilustración de cómo debe ser este liderazgo y también cómo debe ser la relación en el matrimonio del liderazgo entre el hombre y la mujer. Él dice lo siguiente aquí, este ministerio, dice lo siguiente, que la relación entre el hombre y la mujer no debe ser como un desfile, o sea, el hombre delante y la mujer le sigue, cosa que vemos muchas veces, machismo. No debe ser de esa forma. Tampoco debe ser como una carrera, una competencia entre ambos, que se golpean, se hieren. ¿Para qué? Para luchar por el lugar, el primer lugar, por la lideranza. Tampoco así. Entonces, no es un desfile, tampoco es una carrera. Entonces, ¿cómo es? Que aquí da la ilustración. Sino como un baile. Los dos géneros en este baile tienen diferentes pasos o papeles. Sin embargo, juntos se mueven, cada uno en perfecta armonía. Yo noté esta ilustración porque es extraordinaria. O sea, el liderazgo y cómo el hombre se relaciona con la mujer y la mujer también con el hombre, no consiste como un desfile. No consiste en un desfile. O sea, el hombre delante y la mujer detrás, simplemente acatando. No. Tampoco en una carrera donde se golpean y quieren los dos tomar la lideranza. Y es lo que vemos hoy día. La lucha, ese feminismo y la lucha de género unos con otros. No, tampoco. Sino como un baile. Ambos cumplen roles diferentes. Tienen pasos diferentes. Pero se mueven en una perfecta armonía, en sintonía. Ambos luchan por un bien en común, que el baile salga perfecto. Esa es la ilustración más maravillosa que encontré. Relación al liderazgo y la relación entre el hombre y la mujer. Este liderazgo que vamos desglosando, vimos los géneros dados por Dios, luego vimos que Dios es quien define el género conforme a la Escritura, define la masculinidad bíblica, cómo es un hombre según las Escrituras. Entonces, un hombre debe tener autoridad, debe tener lideranza, debe ser un líder. También, ¿en qué consiste esa lideranza? En tener responsabilidad. Génesis 3, versículos 8 y 9 dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vamos a ver un poco del contexto de este versículo. Aquí vamos a encontrar
la caída del hombre. Génesis capítulo 3. La serpiente tentó a Eva. Todos ya sabemos este relato que Eva cayó. Posteriormente ella hace caer a su esposo y ambos pecan. Entonces la serpiente no tentó a Eva porque ella era inferior o poseía una debilidad. Eso debemos tenerlo claro. Tanto el hombre como la mujer son hechos a imagen de Dios. O sea, iguales en valor, iguales en dignidad. No es uno mayor que el otro, no. Pero ambos cumplen funciones diferentes. Satanás tentó a Eva porque era una amenaza directa a la autoridad de Adán. Satanás intentó socavar e invertir los roles de género. Y eso es lo que vemos en el día de hoy, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, Satanás, sagazmente, sutilmente, él no fue y atacó directamente a Adán. Porque Dios le dio el mandato directamente a Adán, no a Eva. Y para destruir a Adán y también el orden armonioso de la creación, Él va por Eva. Él va por la mujer. Y era un ataque directamente a la autoridad de Adán, al liderazgo del hombre. Luego invierte los roles y hoy encontramos, por un tiempo vimos que la figura del desfile se dio durante la historia de la humanidad. Ahora desde aquí a un tiempo hemos visto la figura de carrera, ambos luchando, peleándose por el liderazgo. Ambos son errados. Baile, la ilustración más clara. Entonces Dios llama al hombre mostrando que hay un lugar aquí para el arrepentimiento, para volverse a Dios. Dios le da una chance a Adán de arrepentirse, mostrando que hay misericordia y gracia en Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué vemos aquí en relación a la masculinidad? La responsabilidad primaria de la caída recayó sobre el hombre. Cuando Dios llama a Adán, está reafirmando el orden creado originalmente. Entonces Dios llama a Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable del liderazgo. Él era la autoridad. Él era el que tenía que cuidar a Eva. Era él el que tenía que estar con Eva. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente tentó a Eva? Adán debía estar ahí. Entonces la responsabilidad primaria recayó sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es líder, el hombre es cabeza. Entonces al mismo tiempo que Dios está responsabilizando al hombre de la caída como líder, como cabeza, como autoridad, Dios también está reafirmando el orden creado originalmente por Él. Satanás quiere invertir ese orden, pero luego Dios viene y dice, Adán, ¿notó? Fue Eva quien peca primero. Pero Dios llama a Adán, dándole una posibilidad para arrepentirse, mostrando la responsabilidad de él como líder, como cabeza, pero al mismo tiempo Dios está reafirmando el orden creado originalmente por Él. Dios está diciendo, esa lucha de género es consecuencia de la caída. Eso es lo que Satanás quiere.
Dios dice, el hombre es líder, ese es mi plan. La mujer, ayuda idónea, auxiliadora. Ambos caminan juntos, son iguales en valor, iguales en dignidad. Solamente cumplen roles diferentes y ambos son responsables de sus roles. Es el plan original de Dios. Lo opuesto es obra a la luz de la palabra de Dios de Satanás y del pecado. Así que cuidado cuando vemos ese feminismo dentro de la iglesia, queriendo tomar el lugar del liderazgo. Pecado. No es bíblico, es antibíblico. Y es obra del propio Satanás. El único que se alegra en eso es Satanás. Va en contra del orden original de Dios. Entonces, el liderazgo conlleva responsabilidad. El liderazgo conlleva responsabilidad. Entonces, el liderazgo, cuando hablamos que el hombre, la característica de la masculinidad a la luz de la palabra de Dios es que él sea líder, autoridad. Eso no quiere decir que el hombre puede hacer lo que él quiere, ¿no? Hay normas. Es independiente de lo que él haga. Esto sea bueno o sea malo, el hombre va a tener que dar cuenta ante Dios por causa de su lideranza, de su liderazgo, de su autoridad. Nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios. ¿Cómo está guiando su casa? Hombre, ¿cómo está guiando a su familia? ¿Cómo está guiando a su esposa, a sus hijos? ¿Cómo? Dios va a pedir cuenta de eso. Es conforme a los principios bíblicos, conforme a la palabra de Dios. Entonces el liderazgo conlleva responsabilidad. Grabémonos eso. Que hay cuántos hombres que ejercen supuestamente el liderazgo de cualquier forma. No, conforme a la Escritura. Porque hay una responsabilidad. ¿Y cómo se ejerce esta autoridad, esta responsabilidad en la práctica? Vamos a volver a Génesis 2:15. Dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a ver la parte B. Para que lo labrara. Labrar significa servir, trabajar o cultivar. El huerto era el lugar donde Adán debía ejercer su trabajo. Esto significa que el hombre está llamado a trabajar en el lugar que Dios le ha puesto. El hombre tiene un llamado a trabajar. Y muchas veces cuando vemos a veces lecturas, hacemos lecturas ligeras de los primeros capítulos de Génesis, muchos tienden a creer que el trabajo es consecuencia de la caída. No, el trabajo no es consecuencia de la caída. El trabajo Dios lo da al hombre antes de la caída del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre antes de la caída del trabajo y posteriormente a la caída? Que posteriormente a la caída el trabajo fue fatigoso, doloroso, forzoso, agotador, consecuencia de la caída. Porque en el cielo también nosotros trabajaremos. Tendremos roles, cualidades que cumplir. La única diferencia es que no será fatigoso, no estará sujeto a pecado. Entonces el hombre es llamado a trabajar. En este caso, Adán fue colocado en el huerto. Pero esta palabra no es simplemente para aquellos que trabajan en zonas agrícolas o en el campo, no. Sino que es en el lugar que Dios nos ha puesto, nosotros debemos trabajar. Sea este lugar, cual
quiera que sea. Algunos van a ser abogados, otros ingenieros, otros constructores, otros obreros, otros profesores, etc. Pero debemos invertir nuestro tiempo trabajando. Y esto, nuestro trabajo, siendo honestos, siendo de la forma correcta, a la luz de los principios bíblicos, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Debemos servir, cultivar, labrar, producir. Y esta palabra, cuando hablamos de servir, producir, cultivar, no está simplemente relacionada a dedicarse a hacer cosas, sino también está relacionada con personas. Estamos llamados a servir, cultivar, a nutrir a nuestras esposas a través de la formación bíblica. Es lo que veíamos en Efesios capítulo 5, hace unas semanas atrás. Entonces no simplemente está relacionado el trabajar en hacer cosas, sino también en cómo nos vamos relacionando, cómo vamos formando a las personas que están a nuestro alrededor. Y muchos piensan, aquí yo quiero aclarar lo siguiente, que muchos piensan que aquel que ejerce un ministerio, sea el pastor, misionero, maestro, cualquier ministerio dentro de la iglesia, esa persona glorifica más a Dios, agrada más a Dios, porque ella trabaja en la obra de Dios. Eso es mentira. Es una visión totalmente errada, falsa. Sea cual sea su rol, si usted lo hace bíblicamente para la gloria de Dios, eso glorifica a Dios. Sea usted un abogado, un maestro, un doctor, un contador, profesor, sea el rol que usted ejerza. Aún aquellos que ni siquiera tienen profesiones, pero trabajan para la gloria de Dios, eso trae gloria para Dios. Eso es lo que Dios, en eso Dios se agrada. Se agrada. Es el propósito del hombre, que trabaje. Trabajando glorificamos a Dios. El hombre es llamado para trabajar. Y pudimos ver hace unas semanas atrás que no era la responsabilidad de la mujer primaria de proveer, de trabajar. No, sino del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es llamado a trabajar. Desde el principio es el hombre quien debe ser el proveedor. La mujer auxilia, analizando el contexto, muchas veces que es difícil, que ambos van trabajando. Pero la responsabilidad recae sobre el varón, el hombre. El hombre no tiene opción. La mujer tiene opción, puede decidir si trabaja o no trabaja. El hombre no tiene esa opción. El hombre trabaja o trabaja. Si no trabaja, peca. El hombre fue creado para trabajar. Eso trae gloria a Dios. Y no solamente haciendo cosas, sino trabajar con su esposa, formándola para la gloria de Dios, trabajando con sus hijos, discipulándolo, trabajando en la iglesia, trabajando con otras personas, evangelizando. Es el propósito de la masculinidad bíblica, trabajar, ser un proveedor. Aquel que trabaja, provee. Provee tanto físicamente, materialmente, como también provee espiritualmente. Trae palabra de Dios. Trabajar en las escrituras, en el conocimiento bíblico. También para poder enseñar a su familia. La parte C del versículo 15 dice lo siguiente: y lo guardase. Guardase. Esa palabra también se puede traducir vigilar, cuidar,
proteger. Proteger. El liderazgo masculino implica que el hombre debe cumplir con su rol de protector. Quinto, ese liderazgo, esa autoridad, esa responsabilidad se ejerce protegiendo. El hombre está llamado a proteger. Proteger a su esposa, proteger a su familia, proteger a su congregación, proteger esta tierra, proteger todo lo que esté a su alrededor. Todo. El hombre está llamado a ser un protector. Esa es la masculinidad bíblica. Es el perfil de un buen líder. Él no solo da orden, no, sino que Él es responsable de esa orden que da y de las consecuencias que tengan el tomar decisiones. Al mismo tiempo Él trabaja, Él provee y también Él protege. Ese es el perfil de un hombre bíblico, de un hombre verdadero a la luz de la palabra de Dios. Los hombres viven su autoridad y liderazgo trabajando, cultivando y cuidando cualquier tierra que Dios le haya dado. Esa tierra, entre comillas, pone aquí el Ministerio Nueva Marca. Ese huerto, tal vez no sea una tierra física, tal vez ese huerto sea su esposa, tal vez ese huerto sea su familia, quizás ese huerto sean sus hijos, quizás ese huerto sean sus padres, sus amigos, sus conocidos, las personas que están ahí alrededor suyo, los más cercanos. Usted tiene un rol como hombre de autoridad, de liderazgo y debe trabajar, cultivar y cuidarlos. Cuidarlos. Aquí tengo una cita literal, otra más de 9 marcas. Dice lo siguiente: la masculinidad no se encuentra en la búsqueda de identidad fuera del huerto, sino en el liderazgo con mente de servicio dentro de cualquier ámbito que Dios nos haya dado, cumpliendo con las tareas de Dios de trabajar y velar por todo lo que Él nos ha confiado. Ser hombres no se trata principalmente de cazar, escalar rocas y reparación de coches. Se trata principalmente de proveer para las necesidades de los demás y protegerlos con amor sacrificial. Nosotros ya vimos mucho relacionado con la masculinidad cuando hablamos del esposo. Entonces la masculinidad, es interesante la definición que da aquí o la palabra que usan en el Ministerio Nueva Marca. La masculinidad no se encuentra en la búsqueda de identidad fuera del huerto, fuera de los patrones que Dios ya definió, ¿no? Sino en el liderazgo con mente en servicio dentro de cualquier ámbito que Dios nos haya dado. Entonces el hombre debe ser responsable con todo lo que Dios le ha confiado, le ha entregado. Es decir, la masculinidad bíblica, lo que identifica al hombre como líder de su casa, es que él sea responsable, sea un trabajador, sea un proveedor, un protector de todo lo que Dios le ha dado. Su matrimonio, su esposa, sus hijos, sus padres, sus amigos, sus conocidos. Y también de las cosas. Si Dios les dio una casa, un auto, bienes, dinero, usted es responsable, líder de cómo administra eso. Al final somos responsables. El liderazgo consiste en ser responsable y proteger todo lo que Dios nos ha dado en esta vida y usarlo todo para la gloria de Dios, conforme a lo que Dios ya ha establecido en su palabra.
Nuestra verdadera identidad está en Él. Es Él, Dios, quien define. Para buscar nuestra identidad como hombres, no debemos buscarla fuera del huerto, sino en Dios. Dios ya nos dio una identidad. Dios ya definió nuestra masculinidad. Ya finalizando, yo quiero aquí dar algunos consejos prácticos con respecto a la masculinidad bíblica. Y uno de los consejos prácticos, hay cosas en la vida cotidiana, a la luz de la palabra de Dios, que son intrínsecamente parte del hombre, característica. Ejemplo, el hombre y la mujer cumplen roles diferentes. Son iguales en cuanto a dignidad, honor, y son creados a imagen de Dios. No son inferiores las mujeres que los hombres, pero ambos cumplen roles diferentes. Y esos roles diferentes tienen cualidades que hacen que el hombre sea hombre, que la mujer sea mujer. Entonces, consejos prácticos. El hombre debe hablar como hombre. Como hombre. Y aquí yo no estoy hablando si la voz de uno es más fuerte y en otro es más suave. No. No tiene que ver con eso. Algunos tienen tonos de voz más fuertes, otros más suaves. Independientemente de eso, ambos tienen que tener voz varonil. Porque hoy en día vemos una cultura donde vemos hombres hablando como mujeres. Claramente, que usted no puede definir en cuanto a la voz, no hay una definición y hay una inclinación totalmente errada. El hombre habla como hombre. Voz varonil, independiente del tono, del volumen, no importa eso, sino que voz varonil, como hombre. El hombre debe vestir varonilmente. Eso implica que el hombre no debe ser sensual para vestirse. No piense usted que solamente la mujer puede expresar sensualidad, los hombres también. ¿Cuántas veces hemos visto hombres con poleras estas musculosas para simplemente mostrar los músculos, mostrar su figura, o hasta algunos sin polera? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Sensualidad. Sensualidad. Entonces el hombre para vestirse no debe ser sensual. Tampoco debe ser afeminado. Entonces, nosotros estamos viviendo una cultura donde quieren hacer del hombre un ser afeminado. Vea la vestimenta, vea lo que venden en la mayoría de las tiendas. ¿Han visto esos hombres con pantalones tan apretados que parecen cualquier cosa menos hombres? Vista como hombre. No sea afeminado para vestirse. Comienza a vestirse como hombre. La masculinidad bíblica consiste en esto también. En tener una voz activa de liderazgo, en saber vestirse no sensualmente, no afeminado. No a vestir como hombre. Compórtese como hombre. Otro consejo práctico es ese, comportarse como hombre. ¿Qué implica comportarse como hombre? Cuando yo doy una palabra, la cumplo. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, donde la masculinidad, aún inclusivo dentro de la iglesia, escasea ese perfil masculino, esa característica del líder, esa característica de voz activa, esa peculiaridad del hombre, ese comportamiento que el hombre
prometía algo y lo cumplía. Aún en el mundo era eso algo distintivo hace algunas décadas atrás. Hoy en día ya no existe aquello. Hoy en día, para que vea el nivel, hoy en día si alguien se compromete a hacer algo, no sirve de mucho. Las palabras no sirven de mucho. Todo tiene que pasar por algo escrito. Si no, no sirve. ¿Por qué? Porque la masculinidad bíblica ha sido afectada. Porque hoy en día los hombres parecen niñitas. Los hombres parecen gay. No asumen responsabilidades, no tienen autoridad, no tienen liderazgo, no tienen compromiso, no tienen nada. Compórtese como hombre, actúe como hombre. ¿Cuántos piensan que actuar como hombre es tener muchas mujeres? Errado, eso no es actuar como hombre. ¿Sabe lo que es actuar como hombre? Escoger a una mujer, estar dispuesto a dar la vida por ella, comprometerse con ella, casarse con ella, hacer una familia con ella, ser el protector de ella, ser el proveedor de ella. Eso es ser hombre, no lo opuesto. Muchos piensan que ser hombre es tener muchas mujeres. No, eso es todo lo contrario. Eso no es de un hombre. Eso es de cualquier cosa menos de un hombre. Y muchos ni siquiera tienen compromiso. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad. No quieren ser protector. No quieren ser proveedor. No son hombres. Son cualquier cosa menos hombre. Como decía Charles Watcher. Charles Watcher daba una ilustración, daba una frase en una ocasión. Paul lo comenta, dice: si de un zoológico se escapase un león con hambre de comer hombres, el león moriría de hambre. ¿Por qué? Porque están en peligro de extinción esa clase de hombres. No existen hombres hoy en día. Esa clase está en peligro de extinción. Son muy pocos. Y debe ser un hombre a la luz de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos, en nuestra cultura hay una idea desenfocada de qué es ser hombre, de qué es la masculinidad. Está pervertido. ¿Consecuencia de qué? La caída, pecado. ¿Quién quería eso? Satanás. Satanás. Entonces debemos comportarnos varonilmente, cumplir nuestros compromisos. Ejercer responsabilidad, tener una voz activa. ¿Cuántas veces usted pregunta en decisiones que se deben tomar en cualquier grupo, donde hayan hombres, mujeres? Y muchas veces no vemos esa cualidad, esa característica peculiar del hombre de decir, esto vamos a hacer. O cuando hay indecisiones, que puede ser esto, aquí, acá. Y nadie quiere tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque no se quieren hacer responsables de sus decisiones. En cambio, a la luz de la palabra, el hombre toma siempre la lideranza, la autoridad. Y se hace responsable de las consecuencias. Y el hombre, a la luz de la palabra de Dios, el hombre cristiano debe ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y debe ejercitar las disciplinas espirituales. Característica del liderazgo bíblico de un hombre, ahora estamos hablando específicamente de un hombre de Dios. De un salvo, de un convertido, de un redimido, de un rescatado, una nueva criatura, un hombre de Dios, debe ejercer su liderazgo. Una de las características de su liderazgo es que él ejerce, practica las disciplinas espirituales, tales como la lectura bíblica, el estudio de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la congregación con los santos, la comunión, asistiendo a los cultos, visitando a otra persona, predicando el evangelio. Ejerce esas cosas. Ejerce aquellas disciplinas. Esas es características de la masculinidad bíblica.
consejos prácticos eran estos. Yo creo que leamos un versículo en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. No necesita abrir, solo oiga. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, la muerte. Y aquí David le da un consejo a Salomón. Le dice lo siguiente: esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué razón? Porque Salomón debía ejercer el liderazgo de una nación, iba a ser rey. Para ejercer aquel liderazgo, él tenía que esforzarse y ser hombre. ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir David con ese ser hombre? Está diciéndole así a Salomón: compórtate como hombre. Tú tienes que ser líder, autoridad. Tú tienes que ser responsable. Tú tienes que trabajar arduamente, proveer para esta nación, proveer para tu familia. Y debes ser el protector de esta nación. El protector también de tu familia. Salomón, sé hombre, compórtate como hombre, habla como hombre, viste como hombre, posiciónate ante la cultura, la sociedad como hombre. Eres líder, eres cabeza, cumple tu rol, esfuérzate y sé hombre. Eso le está diciendo David. Y eso nos está diciendo hoy a nosotros. Hombres, sean hombres, compórtense como hombres, sean líderes, trabajen, provean, protejan. Y no solamente eso, sino también espiritual. Traigan la palabra de Dios para su esposa. Intercedan por sus esposas en oración. Eso es ser hombre a la luz de la palabra de Dios. Características peculiares, distintivas. Líder, responsable, trabajador, proveedor, protector. Sé hombre, el consejo de David para Salomón. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros en este día? Es que seamos hombres. Para culminar, nosotros, los hombres, debemos arrepentirnos y confesar que hemos sido negligentes, perezosos, pasivos en cuanto a nuestro deber como líder. ¿Cuántos hombres han sido así? Perezosos, pasivos, despreocupados en cuanto a su liderazgo. Deben arrepentirse, confesar su pecado ante Dios. Otros han abusado de su liderazgo y autoridad y han ofendido y maltratado a sus esposas, hijos y otras personas más. Deben arrepentirse, confesar. Ambas son visiones erradas en cuanto a la masculinidad, tanto la pasividad, la omisión, como el abuso. Pecado, no es lo correcto. Eso no es ser hombre. Eso es ser un pecador. Eso es ser un depravado. No es correcto. Sin embargo, tenemos esperanza, hermanos. Al culminar esta predicación surge la pregunta: ¿a dónde debemos recurrir, tanto hombres y mujeres, al ver una masculinidad corrompida como la que vemos hoy en día? Hemos visto esa lucha, el hombre pasivo o el hombre abusivo, el hombre omiso o el hombre maltratador, machista. Un caos tenemos hoy en día en nuestra sociedad en cuanto a los géneros, en cuanto a los perfiles que estos deberían cumplir. Es un caos grave ante la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo o a dónde debemos recurrir al ver lo corrompido que está la masculinidad bíblica? La Biblia dice lo siguiente en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo es nuestro modelo de masculinidad, tanto para los hombres. Quieren ser hombres. Vean, analicen cómo Jesús se comportaba en los evangelios. Analice. Él es el mayor modelo de masculinidad bíblica. Cristo. Vea cómo Cristo trataba a las mujeres. Vea cómo Cristo se hacía responsable de sus palabras. Vea cómo Él no dudaba en cumplir su rol como hombre, en hacer la voluntad del Padre. No dudaba ni por un instante. Es el ejemplo de masculinidad bíblica para nosotros los hombres y para las mujeres. Para las mujeres deben mirar también a Cristo. La esperanza está en Cristo. A lo mejor usted está casada con alguien que no está cumpliendo este rol. La esperanza está en Cristo. Está en Cristo. Hay esperanza de que los hombres vuelvan a cumplir su rol como hombre. Sean hombres bíblicos. La esperanza está en Cristo. Es Cristo. Cristo vino a redimir la masculinidad. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando muchas veces nosotros vemos el Evangelio, estudiamos la justificación, estudiamos las grandes doctrinas bíblicas y vemos que en Cristo fueron imputados nuestros pecados. La justicia de Él es transferida a nosotros quedamos impactados. Ahora, cuando somos específicos, ¿cuáles pecados? Son todos. Son todos. Ahí está, ahí fue, en la cruz, imputada mi falta de masculinidad, mi responsabilidad de ser un hombre bíblico, mi responsabilidad de ser un protector, mi responsabilidad de ser un trabajador, un proveedor, fueron imputadas en Cristo. Cristo vino a redimir la masculinidad del hombre. Lo que Satanás quiso destruir desde el huerto del Edén, Jesucristo lo redimió en la cruz del Calvario. Lo vimos en Génesis capítulo 3. Era un ataque directamente a la lideranza del hombre. Ese ataque se llevó a cabo, tuvo consecuencias. La caída del hombre tuvo años por años esa consecuencia, hasta el día de hoy. Pero sin embargo, hace más de 2000 años, Cristo en la cruz del Calvario llevó aquel pecado sobre sí, la falta de masculinidad. Él vino a redimir la masculinidad. Vino a mostrar qué era ser hombre. Eso es maravilloso. Ahora nosotros miramos hacia la cruz, miramos hacia Cristo. Él es el modelo a seguir. Él es el mayor modelo bíblico de un hombre perfecto. Gloria a Dios. Ese Dios es extraordinario. Entonces Cristo vino a redimir la masculinidad bíblica. Adán pecó, Cristo no pecó. Adán murió, Cristo resucitó y está vivo. Adán falló, Cristo no falló. Cumplió su propósito. Él vino a redimir la masculinidad bíblica. Quedémonos con el consejo de David a Salomón. Seamos hombres y hombres bíblicos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, recurrimos a su santa y divina presencia. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser hombres, y no cualquier hombre, sino hombres conformados a tu palabra, hombres de Dios, hombres que cumplamos nuestro rol, donde usted nos ha colocado, que lo glorifiquemos. Ayúdenos en nuestra lideranza, en nuestras responsabilidades, a ser hombres trabajadores, a ser protectores, proveedores, y glorificarle a usted en todo. De aquella gracia, Señor.
Perdone a aquellos que no han cumplido su rol, a los que han sido negligentes, omisos, perezosos, no han cumplido ese rol de hombre. Perdone también a aquellos que han abusado de ese rol, maltratando, ofendiendo. Pedimos que su gracia los perdone, que produzca arrepentimiento y nos volvamos a usted. Que seamos hombres, que miremos a la cruz y recordemos que Cristo vino a redimir la masculinidad bíblica. Vino a redimir. Nuestro modelo a seguir para los hombres es Cristo. La esperanza de que sus hombres cambien sus esposos, sus hijos para las mujeres es Cristo. Todo apunta a Él y a su Evangelio. Que Dios sea glorificado en todo y por todo. Produzca vida a través de esta palabra. Cambie los pensamientos. Esta palabra se pueda poner por obra. Y seamos hombres piadosos, hombres bíblicos. En el nombre de Jesús. Amén.